El tesoro de Tai-sun. El príncipe sentado en el vacío. El príncipe de Hou marchó con 1000 capitanes con armaduras de bambú y 10.000 arqueros con arcos cortos para apoderarse de la riqueza del señor de Sun. El Ka de Sun era viejo y cansado de la guerra, pero cuando los tambores retumbaron desde las torres, tomó su gran espada, que se llamaba la que iguala a todos los hombres, y se dirigió hacia la muralla para defender su ciudad. Con su ejército conducido por 4 generales, y con 20 estandartes al sol, de color carmesí y amarillo, el príncipe de Hou atacó la puerta sud. Armó grandes máquinas bélicas que lanzaban rocas y bolas de fuego, disparó un cañón de madera desde lomos de elefantes y abrió una brecha en la puerta sud. Y al fin, después de gran lucha, cayó la ciudad de Sun, y el señor de Sun murió igual que sus hijos, y sus ministros con él. De modo que el príncipe de Hou con tambores de madera y campanas de jade entró en la ciudad de Sun por la puerta sud. Acompañado por los 4 generales y una gran cantidad de lanceros cabalgó sobre los cuerpos de los muertos, pues la matanza había sido grandísima. Cuando el príncipe de Hou llegó al palacio de las peonías, no quedaba nada, salvo una montaña de cenizas. Se detuvo por un instante y alzó su mano para saludar la ruina de Sun. Luego volvió su cabalgadura y galopó hacia abajo por la avenida de los 9 antepasados ilustres hacia la Torre de la Llama, que era la casa del tesoro del Ka de Sun. Aquí, de modo similar, el príncipe de Hou solo encontró desolación. Una bola de fuego de una de sus catapultas había incendiado la biblioteca llamada la Casa de las 10.000 lenguas. También había desaparecido el templo de las bellezas soberanas, donde día y noche guardias de corazas acolchadas custodiaban la gran colección de las 7 artes. Nada quedaba del fabuloso tesoro de Tai-sun. El príncipe de Hou desmontó y avanzó solo hasta la caída puerta de la casa del tesoro. Todo lo que quedaba era una gran lápida ubicada sobre el dorso de una tortuga tallada en piedra. Encima había un poema de belleza tan exquisita que 100 eruditos habían sacado copia de él. Este poema había sido escrito por el primer señor de Sun, inscribiéndoselo el día en que se concluyó la casa del tesoro. Y el príncipe de Hou leyó estas palabras: hay 4 valiosos tesoros, una mujer bella, un hijo valiente y un buen libro son los 3 primeros, y el recuerdo de estos 3 es el 4.º tesoro. El príncipe de Hou se apoyó sobre su bastón, inclinó su cabeza y enviando su pensamiento hacia la estrella del norte, pronunció interiormente una plegaria: oh cielo soberano, emperador celestial, perdona la iniquidad humana, pues destruye el conocimiento. Entonces Ken, el emperador amarillo, cuyo trono es la estrella del norte, inclinó su oído ante la plegaria del príncipe de Hou y envióle un espíritu en forma de anciano monje. Cuando el príncipe de Hou alzó su rostro después de orar, vio sentado sobre la cabeza de la tortuga de piedra a un hombre muy viejo envuelto en un manto descolorido. El anciano tenía el blanco cabello atado con un nudo en la coronilla, áspero bigote, y un amarillo diente retorcido, se apoyaba en un bastón rugoso y en una mano exhibía los 4 pedazos de una escudilla rota. El príncipe de Hou comprendió de inmediato que el anciano era un genio. Por ello le rindió homenaje, postrándose en el suelo y tocando 3 veces la tierra con su frente. Los 4 generales, que no vieron al anciano, guardaron maravillado silencio. El genio aceptó el saludo del príncipe de Hou, y extendió aún más su mano con los 4 pedazos de porcelana. Oh poderoso general, he aquí lo que viniste a tomar. Mira el tesoro por el que pisoteaste los cuerpos de los muertos. Mira el tesoro de la casa de Sun. Entonces el príncipe de Hou se golpeó el pecho y gimió con voz lastimera: oh, el mal que he hecho. Los espíritus de mis padres me atormentarán. Mis hijos me olvidarán, y los hijos de mis hijos no harán peregrinajes a mi tumba. Ya es bastante maldad el que matara a muchos, pero mayor maldad aún es haber matado el conocimiento. Maté muchos libros, y asesiné la belleza en su templo. Me deshonré ante el cielo. Me humillé ante la tierra. Ni siquiera la muerte puede corregir este error. El genio sentado sobre la cabeza de la tortuga, rió a través de su diente único con risa seca y carcajeante. «Oh ilustre príncipe», rió el anciano, «¿jamás cesarás en tu vanidad?
¿Qué te hace creer, oh hombrecillo de zapatos altos, que pudiste matar la belleza? El grande nacido de la boca del pez ha dicho, ¿puede el hombre destruir lo que no puede crear? La belleza, príncipe de Jou, es un espíritu, y 10.000 arqueros no pueden matar un espíritu. No bromees conmigo, suplicó el príncipe de Jou. Soy un hombre arruinado ante los rostros de mis antepasados. Déjame librado a mi dolor, pues debo hacer una ofrenda a las voces de los libros que silencié para siempre. El mensajero del emperador celestial habló en una lengua extraña, y de pronto apareció una silla, con grandes almohadones y alto respaldo. El genio hizo señas al príncipe de Jou para que se sentase. Los generales se maravillaron al ver a su príncipe sentarse en el vacío, permaneciendo suspendido. El genio del diente único juntó sus ropas alrededor de sí y se dirigió al príncipe de Jou. Si mi señor, que se juzga tan grande como para temer sus propios actos, me escucha, le contaré una historia del libro de los Shans del cielo. Escucho, oh santo, respondió el príncipe de Jou. Entonces el genio narró el misterio de la belleza inmortal. Desde el principio del tiempo, ilustre príncipe, hubo hombres que amaron la belleza y buscaron crear imágenes de ella, cada cual a su modo. Algunas imágenes eran muy burdas, algunas canciones no tenían melodía. Pero para quien las hacía, cada una tenía una belleza secreta. Había un prodigio revelado en cada forma, que los demás no podían ver. Así fue que los hombres de los antiguos tiempos, antes de los emperadores terrestres, escribieron en montañas, pintaron en rocas y cantaron al aire. Y todos los genios, que vivían en las montañas y entre las rocas, vieron, oyeron y entendieron. Y el emperador amarillo entendió, pues él oye todo, conoce todo y entiende todo. Y pasaron los grandes tiempos y los hombres construyeron ciudades y nacieron eruditos, poetas y músicos que tocaron cuerdas de seda, y diestros trabajadores del metal y talladores del marfil, y quienes pulían las gemas. Pero yo pregunto esto, oh príncipe de Jou, ¿de dónde proviene el pensamiento que el erudito estructura con 10.000 caracteres? ¿De dónde recoge el poeta los pétalos de su verso? ¿Qué canta en las cuerdas de la música? ¿Estas cosas emanan del vacío? ¿O piensas, tal vez, que el emperador amarillo envía un Gandharva para entretejer el hechizo? Con mucha seguridad que no, príncipe de Jou. Los primeros soñadores jamás perecieron. La esperanza trazada en la antigua roca es la misma esperanza que habla a través del pincel del erudito. Las burdas formas de las primeras molduras del hombre viven nuevamente en la perfección del An. Siglo tras siglo, el tiempo, la incuria, la guerra y la decadencia devoran los tesoros de la tierra, pero no tocan el alma de la belleza ni corrompen su espíritu de modo alguno. Una vez hubo un alfarero que confeccionó un platito y cuando lo terminó estaba feliz porque había dado forma a la belleza. Y un día el platito se rompió, pero el platito no murió. Se convirtió en un espíritu. 1000 años después otro alfarero confeccionó el mismo plato. No lo sabía, pero el plato formado con la arcilla húmeda por su rueda giratoria era el mismo plato renacido que viviera 1000 años antes. Más así como el hombre logra un cuerpo mejor con cada nuevo nacimiento, de igual modo la segunda vez el plato que nació tuvo como agregado una pequeña asa, y era de línea más graciosa. Y el platito fue muy bello, y su vida duró 20 años. Y se rompió otra vez, y otra vez se convirtió en un espíritu. Nuevamente el platito esperó 1000 años antes que otro alfarero lo confeccionara de nuevo. Esta vez se le agregó un dibujo, pero todavía era el mismo espíritu, la misma belleza, el mismo plato. Pues todos los platos, como las canciones, los poemas y el buen consejo, son inmortales. De modo que cada vez que este plato se rompió, esperó, flotando en el aire, hasta que otro alfarero lo soñara. Y después de 10 veces en la rueda, el mismo platito un día fue llevado a la casa del tesoro de Sun. Ahora era delicadísima porcelana con dibujos de florecillas de oro, y tan frágil que parecía más bien su espíritu mismo que una cosa terrena. Y en la casa del tesoro de Sun se rompió otra vez. Esta vez, oh príncipe de Jou,
tú eres la causa de que se haya roto. El genio arrojó los 4 pedazos de porcelana a los pies del príncipe. ¿Piensas, oh necio, que porque estos pedazos rotos serán enterrados otra vez en el polvo, has destruido la belleza, y tienes el poder de matar al espíritu de tan siquiera un platito de arcilla? Mañana vendrá otro soñador. El platito vivirá de nuevo. Y seguirá viviendo hasta el fin cuando todos los hombres se conviertan en espíritus y se sienten juntos en el banquete del emperador amarillo. En esa fiesta estarán también cuencos espirituales para que cada uno de los mandarines pueda beber su té. Así sucede con todas las obras realizadas por los hombres. No te lamentes por los libros que incendiaste, que serán reescritos otra vez. No te lamentes por los poemas que perdiste, pues otro poeta los hallará en su alma. No te lamentes por las canciones que silenciaste, pues seguirán cantándose por toda la eternidad. Soñamos lo que destruimos, solo para despertar y descubrir que nada se pierde. Con una bola de fuego incendiaste la casa de las 10.000 lenguas, pero ninguna de esas lenguas fue silenciada, oh príncipe de Hou. Los hombres buscaron silenciar las lenguas desde el principio del mundo, pero las palabras del primer hombre serán pronunciadas nuevamente por el último hombre, pues las lenguas no se silenciarán. El conocimiento no perece con sus libros, pero los hombres perecerían sin conocimiento. De modo que los hombres por siempre escribirán libros, y aunque no lo sepan están escribiendo por siempre el mismo libro. Un pensamiento jamás es menos nuestro que cuando creemos que nos pertenece. Los pensamientos semejan pájaros, vuelan desde el cielo y se van nuevamente. Igual que el sagrado Fénix, jefe de todos los pájaros, son inmortales. Los hombres pueden morir por sus pensamientos porque los hombres son mortales. Mas los pensamientos jamás mueren en manos de los hombres, porque los pensamientos son inmortales. Por ello, conténtate, príncipe de Hou, con aprender tu lección. Los hombres abrigan pensamientos y sueños sobre la belleza, y los protegen porque les parece que esas son cosas frágiles. Empero, la simple hebra hilada por el poeta es más fuerte que todas las sogas y cuerdas del mundo, y alguna vez atará juntos a todos los hombres. Una delgada pintura sobre su frágil seda puede parecer algo débil y tierno, que requiere protección constante. Pero esa débil línea es más fuerte que las montañas, más antigua que los cielos, más duradera que el tiempo. Oh príncipe, ha de servirse la belleza no porque sea frágil y necesite protección, sino porque es divina y merece homenaje. Oh príncipe de Hou, busca la belleza, pero no la busques en las cenizas de tu casa del tesoro. Búscala entre las ruinas de tu propio corazón, creadas por tus ambiciones. Oh príncipe, es mejor ser siervo de la belleza que gobernante de los hombres. Cuando terminó de hablar, el genio juntó su capa sobre su cabeza y volvió a la estrella del norte. El príncipe de Hou se levantó del asiento, que desapareció en el espacio, y caminó hacia sus generales. Tengo una resolución, dijo con voz firme y tranquila, retornaré a mi reino. Una vez de nuevo en mi ciudad pasaré los bienes a mi hijo y vestiré el manto amarillo. Los días que me quedan los consagraré a 2 obras. Leeré los sutras para prepararme para un renacimiento más noble. Y tomaré una rueda de alfarero y rezaré para que la habilidad dada a mis manos me permita crear un nuevo cuerpo para el espíritu de un cuenco roto. Señores míos, ahora conozco el misterio del tesoro de Taisun. El jardín del Vizconde Ti. He aquí el relato fiel y verídico de la extraña desaparición del excelentísimo primo, 3 veces desaparecido, de su serena majestad, la emperatriz de los logros exquisitos. Todo garantizado con el sello de su excelencia el marqués Jin, secretario de Asuntos Secretos. El día 11 de la luna novena del año del buey de madera, el año 17 del glorioso reino de su majestad, el vizconde Ti desapareció bajo muy extrañas circunstancias de la gran silla barnizada en el palacio del Lirio Blanco. Su majestad, cuyo amor por su pueblo está más allá de lo comprensible, convocó a su presencia al marqués Jin, que es jefe de la policía secreta, y se dirigió a él así. Muy honorable y excelente señor marqués, nos han llegado nuevas de que nuestro amado primo, el vizconde Ti,
que no ejerce su cargo debido al peso de sus años, hace una semana desapareció de la gran silla de sus padres, en el Palacio del Lirio Blanco. Investiga ahora la causa de este fenómeno, y si acaece que fue asesinado por sus enemigos, indágalos y destrúyelos. Una vez que resuelvas completamente la desaparición, presenta entonces tu informe con todos los detalles. Después de 4 meses y un día, el marqués Jin se acercó al trono para efectuar su relación ante la emperatriz. Su Majestad recibió a su señor secretario en la sala de los dragones del cielo, a la que aquel llevara una caja magnífica que media un codo de cada lado. La caja estaba asegurada con borlas de cuerdas de seda amarilla, anudadas en el dibujo de la buena fortuna. El marqués Jin también llevaba un largo rollo escrito por su exquisita mano sobre fino papel. El rollo estaba atado con brocado rojo y dorado, y la varilla estaba guarnecida por dragones tallados en jade, con 5 garras cada uno. Y el escrito estaba firmado con los grandes sellos color vermellón del marqués Jin. Y esto era lo que estaba escrito sobre el largo rollo. Las propiedades de su excelencia el vizconde Ti están en el norte, contra la gran muralla, y en un tiempo muy remoto fueron conferidas a la familia de los señores de Ti por el segundo emperador de bendita memoria. Su extinta excelencia fue el 66º mandarín de una ininterrumpida descendencia de señores del Palacio del Lirio Blanco. Cuando su excelencia el vizconde Ti estaba en su 22º año, ocurrió que fue causa directa de su extraña desaparición. Un día de ese año partió del jardín de su palacio en una jaca blanca, con su lanza de verde penacho ondeando en la brisa, y tomó el ancho camino que conducía al norte, y sus grandes perros corrían con él. Después de 2 horas llegó a la puerta de la muralla que se abría hacia el desierto eterno de Chamo, donde solo vivían los espíritus. En la puerta encontró al capitán de esta, vestido con armadura de bambú. En ese entonces el héroe Quan Si era el capitán de la puerta norte, y saludó al vizconde Ti: «Salve, mi señor de Ti. ¿Qué te trae a la puerta del destierro?» «Mi señor», replicó el joven vizconde, «cabalgo según mi fantasía, y mi fantasía me trajo hasta aquí». El capitán de la puerta inclinó su cabeza con un gesto hospitalario: «Mi señor de Ti, ¿beberáte conmigo a la sombra de la vieja muralla?» «Beberéte con el valiente héroe Quan Si, y mi caballo descansará, y mis perros tendrán agua». Y así fue que el vizconde Ti aprendió los misterios del desierto eterno, narrados por el guardián de la puerta norte mientras juntos bebían té. Esto fue lo que indagó: «Valiente capitán de los secretos de Gobi, cuéntame de la vieja arena que es la madre del mundo». El guardián de la puerta sirvió más té y, mesándose la negra barba, respondió: «Fui guardián de este camino durante 20 años y nunca atravesé la sombra de esta torre. Solo te diré lo que oí, mi señor vizconde, pues nada he visto. Esta puerta norte es la frontera del mundo mortal. Más allá de su sombra todo es magia y brujería. Está escrito que más allá de la arena negra está la ciudad encantada de Yo, donde el maestro Lao se llegó montado en un buey verde, y en algún lugar, más allá de la bruma que flota encima del desierto, están los genios, junto a las orillas del lago Escarlata. También hay demonios con cabezas de caballos, y monstruos que devoran carne humana, y los fantasmas de los hombres malvados que fueron desterrados para morir en la arena. Mi señor vizconde, ni siquiera los más valerosos héroes de la China se aventurarían a entrar en el desierto de Chamo, pues allí mora la muerte para destruir a todos los que abandonan la sombra de la gran muralla». Al instante el vizconde resolvió desentrañar el misterio que ahora consideramos: «Me internaré en la arena y descubriré por mí mismo el mundo de los espíritus. Me atreveré a lo que ni siquiera los héroes tuvieron el valor de intentar. Prepara mi caballo, y encadena a mis perros a la muralla». El capitán de la puerta suplicó a mi señor de Ti con advertencias que solo sirvieron para afirmar más al joven vizconde en su decisión. Al fin el héroe Quan Si abrió la puerta, y el señor de Ti cabalgó internándose en la arena eterna. Y los perros que dejara atados a la anilla de la muralla aullaron angustiados, y el guardián de la puerta lloró al sentarse a la sombra de la torre. Más allá de la puerta norte el camino era estrecho y tortuoso, y en todo su trayecto estaba salpicado de brillantes huesos de criminales desterrados de China para que muriesen. Mi señor de Ti cabalgó muchas horas.
Al caer la noche resolvió permanecer en el desierto hasta la mañana, y regresar luego a la puerta norte por el camino de huesos. Estaba contrariado, no había visto fantasmas ni demonios, y durmió junto a su caballo con su lanza de verde penacho clavada en el suelo. Cuando mi señor de Ti despertó por la mañana, se asombró de descubrir que estaba en un extraño sitio de muchos caminos, todos salpicados de huesos, y que llevaban en diversas direcciones. No sabía cuál escoger, por lo que decidió viajar según el sol, partiendo en dirección sur. Todo ese día anduvo por las sendas de huesos, y al ponerse el sol supo que estaba perdido. Por doquier los huesos se cruzaban y volvían a cruzar, y hasta donde llegaba la vista se apreciaban huesos de difuntos amontonados y dispersos. De repente, entre los huesos surgió un anciano, llevando un ancho sombrero de paja y un manto desgarrado. Mi señor de Ti se dirigió a él de esta manera: «Venerable padre, ¿puedes indicarme el camino que conduce de regreso al Reino Medio?». El anciano espíritu rió gozoso y mostró sus desdentadas encías: «No hay camino de regreso al Reino Medio. Estás en las arenas encantadas del desierto eterno. Pronto tus huesos brillarán blancos al sol». Y el vizconde de Ti supo que había visto un fantasma. Cuando anocheció, el vizconde de Ti se resignó a morir, sabedor de que no podría luchar contra la vieja magia de Chamo. Vio muchos fantasmas arrastrándose entre montones de huesos, y sus gritos horribles congelaron su alma. Bien se decía que solo había muerte más allá de la sombra de la muralla. En un espacio abierto junto al sendero, resolvió prepararse para morir. Carecía de agua y ni él ni su caballo podrían vivir otro día en el calor del desierto. Como estaba muy cansado, mi señor se quedó dormido. Hacia la madrugada despertó de improviso. Había luna llena y las negras arenas de Gobi estaban bañadas de luz plateada. Hacia el norte se alzaban las murallas y torres de una ciudad mágica, blanca y brillante. La ciudad parecía flotar en el aire, y estaba conectada con la tierra mediante un puente de plata que terminaba a sus pies. Y el vizconde de Ti supo en su corazón que esta era la ciudad encantada de Yo, a la que llegara el maestro Lao Tse montado en un buey verde. Rebosante de asombro, mi señor de Ti tomó su lanza en la mano, atravesando a pie el puente de plata, entró en la ciudad. Por doquier había templos, jardines y arroyuelos que fluían sobre rocas cristalinas. Pero no vio criatura viviente alguna. Entonces mi señor llegó hasta una puertecita, atravesándola, se encontró en un jardincillo de rarísima belleza. En el lado más distante del jardín había un portal circular, y como mi señor de Ti se detuvo sin saber qué rumbo tomar, apareció en aquel portal circular una figura radiante. Tan esplendorosa fue la aparición que el vizconde de Ti cayó de rodillas y bajó la punta de su lanza de verde penacho. La doncella que contempló era exquisita, más allá de cualquier ser del mundo mortal. En su caballo había alfileres enjollados que refulgían con fuego blanco, su largo manto era de tela plateada, circundado por un cinturón de gemas, y junto a ella había una grulla blanca con cabeza de reborde carmesí. La doncella habló, y su voz parecía campanillas de un templo: «Soy Lilee, genio de la ciudad de Yo. Habrías perecido con seguridad, hombre necio, si no te hubiese visto en mi espejo metálico. ¿Por qué viniste a la arena eterna?». El vizconde de Ti replicó: «Cabalgo según mi fantasía, y mi fantasía me trajo aquí». Ahora bien, como su majestad bien lo sabe, los genios y las hadas no son como las criaturas mortales, pues no tienen corazón ni conocen el amor ni el dolor. Pero debido a que no tienen corazón, en ellos no hay maldad, y en acuerdo con la risa y la canción, viven como los pájaros. Y Lilee, el genio, atrapó el corazón del señor de Ti en una red de sonrisas, y éste olvidó todo lo demás, salvó la ciudad de Yo y la mágica luz lunar que nunca terminaba. Pero cuando mi señor de Ti le habló de su amor a la doncella, ésta solo rió y huyó con su grulla, pues nada entendía de amor. Mas los genios no albergan maldad, y cuando Lilee vio que mi señor el vizconde estaba conmovido por una gran tristeza, ella misma volvió a él en el jardín plateado, diciendo: «Mi señor de Ti, ay, tú no conoces el modo de ser de los espíritus. No nacimos como los mortales. Nos crean los pensamientos de los poetas.
Vivimos miles de años y nunca conocemos la enfermedad ni el sufrimiento. Siempre somos felices, y, cuando es tiempo de que muramos, nos desvanecemos como la niebla al amanecer, y retornamos a los rayos de luna que componen nuestros cuerpos. No puedo conocer tu amor porque no tengo alma. Entonces mi Señor de ti dijo, déjame convertirme en espíritu como tú, para que pueda permanecer contigo para siempre bajo los rayos de la luna. Y Lilith, el genio, sacudió su cabeza, eso no puede ser, pues tienes un alma inmortal, y cuando mueras te convertirás en espíritu, no en genio. Y jamás podrás ir a dormir bajo los rayos de la luna. Entonces, no hay modo, suplicó mi Señor de ti, para que nos unamos y tú puedas conocer qué hay en mi corazón. Y Lilith, el genio de yo, respondió, solo hay un modo, y dificilísimo. Como nacemos de los pensamientos de los poetas, te diré cómo nací. Escucha bien, una vez, hace siglos, había un cruel emperador que desdeñaba la instrucción, y hacía que todos los eruditos, músicos, artistas y poetas, fuesen sometidos a esclavitud, para que nadie ridiculizase su ignorancia. Y puso estos esclavos a la tarea de construir la gran muralla en torno del Reino Medio. Y cuando morían de agotamiento, echaba sus cuerpos dentro de la argamasa. Chan Yu, un hombre viejo y enfermo, era un gran poeta de esa época. Y se le hizo transportar ladrillos para construir la muralla, y después de muchos meses cayó bajo el peso y murió con los latigazos de los conductores de esclavos sobre sus espaldas. Mientras Chan Yu yacía moribundo, dio la casualidad que vio una florecilla silvestre que crecía entre las rocas, junto a él. Y al mirar la flor, una gran felicidad llenó su corazón, y musitó estas palabras, la belleza es eterna y sobrevivirá a todas las malas acciones humanas. Con este noble poema en su corazón, Chan Yu murió, y yo nací de ese poema, pues soy la felicidad de los últimos momentos de Chan Yu. El vizconde Ti guardó silencio cuando el genio de Yo hizo una pausa, pero había una gran comprensión en su corazón. Luego el genio de Yo continuó, nadie conoció el poema que había en el corazón de Chan Yu, y su cadáver fue arrojado dentro de la muralla. La florecilla fue aplastada bajo el pie de un obrero, y yo soy todo lo que quedó, yo, ser sin alma, modelado con la sustancia de un poema. Solo puedo ganar un alma de una manera, cuando el poema de Chan Yu se inmortalice, de modo que todos los hombres tengan sus palabras en sus corazones. Cuando los hombres den alma a la belleza, entonces la belleza se inmortalizará. Mi Señor de ti miró el rostro de Lilith, el genio, si puedo conferir inmortalidad a las palabras de Chan Yu, y entonces tienes un alma, ¿vendrás conmigo hasta el palacio del lirio blanco? Iré, mi Señor. Más poco comprendes cuán difícil será tu tarea. No puedo fracasar, dijo el Señor de ti. Mira, presto juramento sobre mi lanza. Un día en que el sol reposaba sobre las montañas del oeste, el capitán de la puerta norte oyó un débil golpe en la gran puerta, al abrir, vio a un hombre que yacía en la arena. El vizconde Ti había regresado del desierto mágico al Reino Medio. El capitán llevó a mi señor hasta una casita donde vivía, a la sombra de la gran muralla. Y Quan Si cuidó a mi señor tiernamente durante muchos días. Al fin, mi Señor de Ti recuperó la salud, y supo que había estado ausente 5 años y que todos le suponían muerto. Como su majestad conoce, el vizconde Ti llegó a ser hombre de rara distinción, y fiel servidor del Reino Medio. Con tu propia mano le honraste y le convertiste en gobernador de educación. Y él hizo que el poema de Chan Yu circulase en todo el imperio, con las palabras del poema colocadas sobre las puertas de la erudición. Y mediante sus esfuerzos el desconocido poeta Chan Yu fue elevado a la distinción de un difunto digno de veneración, con el título de maestro de las palabras de la verdad profunda. Asimismo, su majestad está en conocimiento que, como mi Señor de Ti jamás se casó, el hijo de su hermano hereda sus bienes. Hace 10 años su señoría pidió ser relevado de su cargo público para poder retirarse al Palacio del Lirio Blanco, para empezar allí la construcción de su jardín mágico. Llevó obreros especializados de todas las provincias de China y les ordenó construirle un jardín similar al de la ciudad fantasmal de Yo. Se proveyeron árboles de cristal, flores de perlas,
y cascadas que fluían sobre rocas de zafiro. Se aportaron todos los vastos tesoros de la casa de Ti, y el jardín se convirtió en maravilla del mundo. Y cuando fue concluido, el vizconde Ti acudió a sentarse en la gran silla negra y a mirar fijamente dentro de su jardín mágico iluminado con una luna artificial. ¿Puede el señor secretario de su majestad ser lo bastante audaz como para dar por sentado que su señoría estaba en la creencia de que el jardín mágico de algún modo le acercaba a Lile, el genio de Yo? Un día, hace unos 5 años, el vizconde Ti fue atacado por la enfermedad que inutiliza las piernas de un hombre. Ya no pudo caminar más su deseo era que cada mañana, se le llevase hasta la gran silla de modo que pudiese mirar dentro de su jardín mágico, y el señor de Ti se sentaba muchas horas ante el portal del jardín. Esto se supo por el chambelán de su casa. La mayor parte del tiempo estaba taciturno, pero ocasionalmente repetía las palabras del poeta Chan Yu: la belleza es eterna, y sobrevivirá a todas las malas acciones humanas. Fue después de enfermarse que mi señor contrató a un famoso escultor para que le tallase en blanco alabastro las figuras de Lile con su grulla blanca. Las colocó en el portal lunar de su jardín mágico, tal como la viera en aquella primera ocasión en la ciudad encantada. Gran júbilo había en el corazón de vizconde Ti el día de la misteriosa desaparición, pues habíase enterado que las palabras de Chan Yu serían incluidas en la edición imperial de 1000 poemas inmortales. Su satisfacción era intensa, y miró largamente dentro de las profundidades del jardín mágico. La noche siguiente el chambelán llegó para supervisar el traslado del vizconde Ti a su lecho cuando la gran silla negra fue hallada vacía, circunstancia muy destacable porque su señoría no podía caminar. Una semana después de la desaparición del vizconde Ti, su majestad imperial me ordenó que estudiase los hechos. De inmediato viajé a la provincia del norte y efectué todas las investigaciones posibles. La mía fue una investigación cabal, pero no pude descubrir huella alguna de mi señor de Ti. Examiné todas las partes del palacio del Lirio Blanco en busca de habitaciones secretas, e interrogué a todos cuantos servían a su señoría. Al fin parecía que el misterio jamás sería resuelto. Hallándome en ese aprieto se me ocurrió uno de esos felices pensamientos que revelaron la superioridad de mi intelecto, justificando la confianza que su majestad tiene en mí. Yo había considerado que cerca del palacio del Lirio Blanco vive un venerable santo taoísta, dotado con el poder de la visión espiritual y que podía convertir metales bajos en oro. Corrí hacia su retiro para suplicar su ayuda en la solución de la extraña circunstancia, diciéndole: ancianísimo y sapientísimo padre, ¿indagarás a los espíritus acerca de la desaparición del vizconde Ti? Cuando se enteró que era deseo de su majestad hallar la respuesta a la pregunta, emprendió amablemente la adivinación. Este santo taoísta descubre cosas secretas en cuencos con agua, y su sabiduría es excepcional. Te transmitiré ahora sus exactas palabras, que son extraordinarias y casi trascienden lo creíble. Percibo al vizconde Ti, sentado en la gran silla del palacio del Lirio Blanco. Está muy enfermo, pero hay júbilo en su corazón, pues confirió inmortalidad al poema de ese excelente erudito, Chan Yu. El vizconde Ti ahora habla a la imagen de Lile en el portal lunar de su jardín mágico, diciendo: bello genio de Yo, cumplí el juramento que presté sobre mi lanza, y las palabras de Chan Yu están ahora preservadas para siempre en el libro de los 1000 poemas inmortales. De inmediato, la imagen de alabastro brilla con luz esplendorosa, y lentamente cobra vida. Lile, con su grulla blanca, atraviesa caminando el portal e ingresa al jardín, diciendo: mi señor de Ti, realmente cumpliste con tu palabra, y me diste un alma. Y porque tengo un alma estoy triste, pues veo la enfermedad de tus años. Conozco tu dolor y el corazón que me diste comparte tu dolor. El señor de Ti, sentado en la gran silla, está mirando dentro de los ojos de Lile, anhela levantarse y abrazarla, pero sus miembros están muertos. Ahora habla otra vez, porque diste inmortalidad a la belleza de un poema, de modo similar te conferiste la curación de tu cuerpo. Levántate y ven a mí, entremos en el jardín mágico, y cuando el vizconde Ti trata de incorporarse de su silla, descubre que puede caminar, y quedan detrás de él, totalmente, todas sus dolencias y sus años. Se introduce en el jardín mágico,
es otra vez el joven que osó internarse en el desierto de Chamo, y en su mano está la lanza de verde penacho. Estas, Su Majestad, son las exactas palabras del santo monje, según lo que viera en su cuenco encantado. Cuando la visión fue referida por entero, interrogué al monje: Reverendo señor, ¿dónde le descubriré, entonces, según la voluntad de Su Majestad la emperatriz? El monje replicó: Excelentísimo Marqués de Jin, puedes buscarle con Lilee en el jardín mágico. Allí moran juntos bajo los rayos de la luna donde encontrarán su amor. Su Majestad, expliqué al monje que esta respuesta solo complicaba mis dificultades, no era posible para su señoría estar en el jardín. Y el sabio se enojó conmigo y rehusó discutir más sobre la cuestión. Entonces regresé al Palacio del Lirio Blanco, y por ser absolutamente cuidadoso respecto de todas mis acciones debido a las responsabilidades que Su Majestad me confiara, examiné con gran esmero todas las partes del jardín mágico. Así llegué a descubrir cuál es la solución del misterio. Vacilaría en presentar los hechos debido a lo extraño de las circunstancias, si no fuese que Su Majestad es sabia, trascendiendo toda mortal limitación. El Marqués de Jin bajó cuidadosamente el rollo que estaba leyendo. Se acercó a la mesita en la que estaba la caja negra con sus cordones de seda y desató los nudos con gran delicadeza, mientras refulgía la luz de las gemas en las superficies de sus uñas. Luego el Marqués de Jin levantó la parte superior de la caja, y quedó en evidencia un jardín en miniatura, con sus plantas y flores modeladas con piedras preciosas. Su Majestad, es el jardín mágico del Vizconde Ti. Percibirás que es extremadamente difícil imaginar que su señoría sea descubierto aquí. Su Majestad la emperatriz de los logros exquisitos quedó arrobada ante la belleza del jardín. Se levantó de su silla y pidió la ayuda del Marqués de Jin a fin de aproximarse al jardín, pues los pies de Su Majestad estaban atados y le era difícil caminar sin ayuda. Excelentísimo Marqués de Jin, este es realmente un tesoro que esté de todo precio. Hiciste bien en traerlo aquí, pues construiré un palacio que le sirva de templo. Pero, te ruego me digas cómo descubriste al Vizconde Ti en este diminuto jardín. El Marqués de Jin introdujo su mano en la manga de su manto y sacó un gran zafiro de agua finísima, gema pulida a modo de lente, engarzada en un asa de oro verde. Si Su Majestad es lo bastante graciosa como para examinar el jardín con esta piedra, percibirá de inmediato la solución de la extraordinaria circunstancia de la desaparición de su señoría, el Vizconde Ti. Su Majestad sostuvo el lente ante su ojo y miró dentro del jardín mágico. Mi señor de Jin, a través de la potencia de esta gema puede percibirse con grandes detalles el esplendor artístico, pero es preciso confesar que no hay vestigios que revelen el paradero de nuestro amado primo, 3 veces desaparecido. El Marqués de Jin cruzó sus brazos en las mangas de su gran chaqueta, con su actitud de majestuosa importancia modificada correctamente por el decoro de la ocasión. Su Majestad percibirá la diminuta imagen de Lilee y su blanca grulla en el portal lunar, exactamente como lo describiera en mi informe. Con la ayuda de este lente advertirá que la fineza artística es tan extraordinaria hasta el mínimo detalle que el genio de Yo parece vivo. El maestro artesano Fu de Yunnan, a quien Su Majestad empleara graciosamente en varias ocasiones, efectuó la talla, y en el consumado esmero de mis métodos en todas las cosas relativas a Su Majestad, traje al escultor Fu para que examinase la imagen que confeccionara, y no solo me informa que la figura no es obra de sus manos, sino que además cuestiona que cualquier ser humano pueda modelar tan perfecta figura. Su Majestad la emperatriz de los logros exquisitos examinó la estatuilla a través de la piedra de zafiro, y luego inclinó su cabeza significando estar de acuerdo. Si Su Majestad vuelve el lente hacia el punto que ahora le indico, continuó el Marqués de Jin, observará una segunda figura en el jardín, igual en belleza y fineza a la primera. Esta segunda figura está arrodillada al pie de los escalones que conducen ascendentemente hacia el portal lunar. Observará que es la diminuta imagen de un hombre que lleva un peto de armadura de bambú, y que sostiene ante sí una lanza de verde penacho y la cabeza de la lanza apunta hacia el suelo. Como Su Majestad sin duda habrá comprendido, esta diminuta figura es una semejanza perfecta de su excelencia el Vizconde Ti. El diestro artesano, Fu de Yunnan, informa que jamás se le encomendó confeccionar esta segunda figura.
Su Majestad la Emperatriz de los Logros Exquisitos extendió su mano para tomar la figura del vizconde Ti. Al instante el Marqués de Jin abrió su pantalla y la colocó entre Su Majestad y la figurilla, diciendo: «Ilustre señora, te suplico no toques la estatua del vizconde Ti hasta que te haya revelado todo el secreto del jardín mágico». Su Excelencia de Jin tocó un resorte oculto en la barnizada base. Se abrió un pequeño compartimiento secreto, descubriendo un globo de vidrio azul del tamaño de un huevo de faisán. «Es mi deber, con el espíritu de completa integridad que motiva todas mis acciones, informar a Su Majestad que esta es la luna mágica de Yo, y que estoy reconocido, por su correcta identificación, al venerabilísimo monje taoísta que lee todos los secretos naturales en sus cuencos de agua. Con tu permiso, haz que se oscurezca esta habitación». Cuando las pesadas cortinas de brocado cayeron sobre las ventanas, la luna mágica de Yo proyectó largos rayos de luz azul que titilaban como alas de mariposas nocturnas alrededor de una vela. Con reverencia el Marqués de Jin alzó el brillante globo azul del compartimiento secreto y lo colocó en una pequeña repisa, en la parte superior del jardín mágico. Luego, el señor Marqués ofreció su brazo a la emperatriz. ¿Regresará Su Majestad graciosamente a su silla y observará lo que sigue? Cuando se siente, estará Su Majestad en la misma relación con el jardín que Su Excelencia el vizconde Ti la noche que desapareció. Cuando Su Majestad se sentó, se dirigió al Marqués de Jin: «Confiamos, mi señor Marqués, en que no haya probabilidad de que nos desvanezcamos de modo similar por causa de este experimento». La actitud del Marqués de Jin fue expresión de un gran agravio personal. «Majestad, mientras el señor de Jin custodia tu destino, la tragedia es imposible. Dirige tú la atención al jardín mágico, totalmente, sin miedo». Lo que sigue está registrado según el exacto informe de Su Majestad en persona, y carece de la posibilidad de hasta el error más infinitesimal. Cuando Su Majestad miró, la luna mágica de Yo llenó toda la habitación con una luz tan suave como la de la luna llena, luego lentamente se elevó del pedestal y pendió en el aire en la parte superior de la estancia. Sus pálidos rayos envolvían los árboles enjollados y la cascada de zafiro del jardín mágico, y brillaban con un fulgor que no era terreno. Gradualmente el jardín creció de tamaño. Las paredes de la habitación de los dragones del cielo se abrieron y desvanecieron hasta que la emperatriz, sentada en su silla, apareció en el umbral del mundo feérico de Yo. El Marqués de Jin, de pie junto a la emperatriz, susurró en su oído: «Cuando Su Excelencia mi señor de Ti construyó su jardín mágico y se sentó ante él, vio solo lo que Su Majestad percibiera antes de oscurecerse la habitación. Pero ese último día, cuando supo que el poema de Chan Yu estaba incluido en la edición imperial de los 1000 poemas inmortales, cumplió el juramento prestado sobre su lanza. Al anochecer de ese último día, Li Le produjo esta magia y así cumplió la promesa formulada en la ciudad fantasmal de Gobi. Como Su Majestad sabe, los genios tienen secretos poderes que trascienden la comprensión de los mortales. El vizconde Ti, bajo la magia de la luna de vidrio, se levantó de su silla como ya te relaté, y entró en el jardín mágico. «Observa las estatuas, Majestad». Y Su Majestad la emperatriz observó la puerta lunar y vio que Li Le y su grulla blanca habían tomado vida. La arrodillada figura del vizconde Ti también se levantó en ese momento y se acercó a la figura de Li Le, diciendo: «Amada doncella de Yo, cumplí mi juramento». Nuevamente el Marqués de Jin susurró al oído de la emperatriz: «Fue en este momento, Majestad, que el chambelán y los sirvientes del vizconde Ti llegaron para llevar a su señoría hasta su lecho. Llevaban consigo lámparas, destruyendo así la magia de la luna». Entonces las figuras retornaron a sus tamaños en miniatura, y Li Le y el vizconde Ti quedaron atrapados en el jardín como dos diminutas estatuas. La emperatriz inclinó su cabeza en graciosa comprensión, y continuó observando la escena que ahora se desarrollaba. Li Le, el genio de Yo, habló entonces al vizconde Ti: «Mi amado señor, porque cumpliste tu palabra me diste un alma, y porque tengo un alma modelada con las palabras del poeta Chan Yu ya no soy una criatura de los rayos lunares, y puedo ir contigo hasta la escalera del Fénix que conduce al gran palacio de los inmortales». Y Li Le, que fuera el genio de Yo, tomó la mano del vizconde Ti y caminaron juntos a través del jardín mágico.
En la puerta una escalera aparecía formada de rayos de luna, y la ascendieron juntos, y el vizconde Ti se apoyó en la lanza con el verde penacho. Mientras su majestad la emperatriz observaba, ellos subieron cada vez más alto, y finalmente desaparecieron en el espacio. El marqués de Jin ordenó que se corriesen las cortinas e instantáneamente cesó la magia, y el jardín enjollado quedó sobre la mesa, y la luna feérica retornó a su pedestal. El marqués de Jin habló otra vez: Majestad, observarás que el jardín retornó a su tamaño natural, pero las figuras de Lilee y el vizconde Ti ya no están allí. Así tuve el placer de informar a su majestad que resolví la desaparición del vizconde Ti de la gran silla de sus padres en el Palacio del Lirio Blanco. La aventura intelectual de la señora Meinsi. La hora de la aventura intelectual. En los gloriosos años del emperador Wan Li vivían tres amigos de raro gusto y superiores logros. El primero era su señoría Fanansu, guerrero descollante en coraje y discernimiento, y general en jefe de los ejércitos del Estandarte Verde. El segundo era su excelencia el conde Chimenfu, experto en bellas artes y consejero privado de la corte de su majestad el emperador. El tercero era su eminencia el venerable Sanjan, llegado del norte, alto abad del monasterio del pelo sagrado del Buda. Estos hombres exquisitos hallaron extremo placer en idear ingeniosas diversiones intelectuales para entretenerse mutuamente. Después, por una feliz circunstancia que no es parte del presente relato, sucedió que la bella y cumplida cortesana, señora Meinsi, se les unió en sus diversiones. Era una mujer de logros selectos, y gozaba de las preferencias de un príncipe imperial, cuyo nombre sería indiscreto mencionar. Era costumbre de estos tres exquisitos y de la señora Meinsi reunirse cada mes la noche de luna nueva. En la ocasión que deseamos describir se reunieron en el Palacio de las Flores de Ciruelo, conferido a la señora Meinsi como muestra de intensa estima por el príncipe cuyo nombre no sería de buen gusto revelar. Cuando llegó la hora de la intelectual aventura, los cuatro se reunieron en torno de una gran mesa de roja madera de teca en la Cámara de los Cisnes Blancos, y la señora Meinsi se dirigió a ellos. Mis señores, espirituales y temporales, según las normas de nuestra asociación es mi ocasión proporcionar la sustancia de nuestra aventura. Entonces sacó de la manga de su manto pequeñas bolsas confeccionadas con fino brocado de seda, cada una de diferente color. Estas bolsitas, mis señores, contienen incienso compuesto por madera de sándalo y raras resinas y esencias. Cada una es diferente, y solo yo conozco las fórmulas. En orden apropiado cada uno de vosotros escogerá graciosamente una de las bolsas y quemará el incienso en el cuenco de latón ubicado ante vosotros. Luego de inhalar el humo, describiréis los ingredientes y las demás impresiones que lleguen a vuestras mentes. Tomó un platito blanco delicadamente tallado, del cajón de la mesa. Esta pieza preciosa de antiguo jade pertenecerá a quien sea más preciso en su juicio. Excelente, excelente, murmuró admirado el alto abad. La señora Meinsi supera a todas las demás mujeres mortales en la sutileza de su imaginación. He aquí un desafío digno de nuestro genio natural. Hagamos las pruebas. La señora Meinsi sonrió recatadamente y señaló la mesa con la punta de su pantalla. ¿Mi señor general hará la primera selección? El ilustre Fanansu eligió la bolsa roja y dejó caer el polvo en el plato de latón que estaba ante él. Luego extendió su mano hasta la ancha faja y sacó un taleguillo de cuero conteniendo cadena y pedernal que utilizaba para encender su pipa. Con unos pocos golpes diestros de la cadena, las chispas encendieron el incienso y una pequeña línea de humo azul surgió ante sus rostros. Luego habló lentamente: huelo guerra en este humo, no guerra de hombres sino de la naturaleza, lucha de tierra y cielo. Aquí hay melisas y de su fuerza y calidad el árbol. Creció solo en algún lugar rocoso y peleó contra los dragones del viento y la tormenta. Mis delicadas narices también me informan que el suelo era pobre y contenía mucho azufre, de modo que el árbol creció cerca de tierra volcánica. En algún tiempo un hombre cocinó carne bajo este árbol, y las raíces tomaron el sabor de las cenizas de su fuego. Aunque la tierra era mala, había considerable agua en las cercanías, y la humedad era impelida hacia el árbol. Por todos estos testimonios, sostenidos por mi sobrenatural intuición,
Soy de opinión que este polvo de melisa provino de las costas del lago Ta en la provincia oriental. ¿Hay algo más?, preguntó la señora Mainsy. Solo mirra, para confundir mi juicio, la cual, si mi nariz no me engaña, su señoría, fue mantenida durante algún tiempo en una caja de marfil. El alto abad, que era dado a traviesos chistes, observó: parecería que la energía que mi señor general derrochó en el crecimiento de su barba, no vació la fuerza de sus narices. Luego de una pausa apropiada, para permitir que se apreciase este humor, la señora Mainsy convocó nuevamente a la mesa. ¿Hará ahora su selección el excelentísimo conde? El conde Chin Men Fu escogió la bolsa azul y encendió el incienso con un carbón del primer cuenco. Luego se puso de pie y dejó que el humo ascendiese hasta su rostro. Olió varias veces y luego volvió a sentarse, con una mirada de completa complacencia. Este compuesto es más difícil que el de mi señor general. Es realmente afortunado que yo sea un hombre que viajó mucho, y dueño de talento extraordinario, de lo contrario la prueba habría superado mi destreza. En este polvo están juntas muchas flores, y por la modalidad de la mezcla, el incienso llegó de la India. Pero todos los aromas tienen una cualidad común que me dice que las flores son de una región. Por ello me formuló la pregunta sobre qué parte de la India es tan favorecida por la riqueza natural. Puede haber solo una respuesta: Kashmir. Los astutos mercaderes que trajeron tan lejos este aroma, en procura de beneficios, deseaban estar muy seguros de su ganancia, por lo que adulteraron el polvo con una especie de resina que se halla solamente en Xinjiang, por lo que presumo que vinieron en camellos por la ruta de las caravanas en el país del norte. Asimismo, en el humo hay algo rancio que sugiere que el polvo era demasiado caro como para que se lo vendiera rápidamente. Por esto su señoría pudo comprar el incienso por una fracción de su verdadero valor. Debido a que el aroma no era fuerte, le agregaste un aceite perfumado de Cantón, no para engañarme, pues consideraste la fórmula bastante difícil, sino porque la falta de aroma era decepcionante. Por un rato nadie habló y luego el venerable abad observó tranquilamente: temo que la perspectiva de ser el próximo a examinar me impide la formación de una agudeza apropiada. Tomó la tercera bolsa, que era amarilla, y la llevó delicadamente hasta su nariz antes de volcar su contenido. Me parece oler un aroma medicinal. Veremos. El polvo ardió lentamente, emitiendo un vapor pesado ya que el alto abad parecía juntar con su pantalla, basta hallarse en medio de una densa nube. Al fin pareció satisfecho. El rostro del venerable Sanjan estaba serio, pero sus ojos hacían guiños. Siempre es así, la broma vuelve al bromista. Soy el más delgado de nosotros, y este polvo es un remedio para los obesos. Es cierto, estaba escondido con azafrán y especies, pero la mandrágora encendida no puede ocultarse con tanta facilidad. Esta medicina fue un secreto de la familia Hon durante muchos siglos, y no hay otro sitio donde se la pueda comprar. No sería muy benévolo revelar su fórmula cuidadosamente conservada, por lo que buscaré por otra parte cosas de interés. Apantalló más el humo hacia su rostro. Su señoría apoyó esta medicina en un polvo. Precisamente, antes de ello cortaste lirios en el jardín, y alguna fragancia quedó en tus manos. El azafrán era de tu cocina, pues en él detecto el aroma de comida cocinándose. Debiste agregarle el azafrán al caer la tarde, y las comidas que huelo son las que serviste esta noche. ¿No es así? La señora Mainsy movió la cabeza alegremente, y luego se dirigió a todos. Es dificilísimo conceder la recompensa, pues cada uno de vosotros leyó correctamente la historia del humo. Por ello, me parece que el premio pertenece a su excelencia el conde Chin Men Fu, pues el destino le deparó el más difícil de los compuestos. Entonces habló el señor general: estas pruebas solo dejaron una cosa por desear. Debido a que ella dispuso esta aventura intelectual, no le fue posible a la señora Mainsy competir con nosotros por el premio. Hubiera deseado su favor de compartir con nosotros esta prueba de habilidad. Su excelencia el conde aprovechó la ocasión para decir: es una suerte realmente que su señoría no haya participado en esta prueba o con seguridad yo no hubiera surgido vencedor.
El venerable Sanjan se aclaró la garganta discretamente. Tal vez podría disponerse que la señora Mainsy participase de esta admirable competencia de intelectos. Si me soportáis, expondré una curiosa narración. Te ruego que prosigas, tronó el general en jefe Fan Ansun. Somos toda atención a las palabras del alto abad. Lamentablemente, mi historia es de considerable extensión, pero la narraré con la mayor brevedad posible. El venerable Sanjan suavizó el frente de su largo manto y continuó: el monasterio del pelo sagrado del Buda está sobre una alta roca, junto a las orillas del océano de arena. Cerca de la puerta hay una vieja torre construida con ladrillos de tierra y paja. Esta torre fue erigida para contener las reliquias de un santo budista muy anciano, cuyo nombre no se recuerda más. Hace 15 años, el anciano alto abad de santificada memoria que fue mi predecesor, sabedor de que había llegado su hora, llamó a todos los monjes dentro de la gran sala para que rogasen con él por una feliz transición de su espíritu hacia el paraíso occidental de Amitabha. Cuando nos sentamos juntos haciendo girar la rueda de la plegaria y cantando los mantrams de nuestra fe, este anciano y buen hombre entró en su última meditación y se alejó de nosotros ingresando en la gran paz. Cuando aún rezábamos, llegó del norte una tormenta, y en medio de esta un rayo golpeó la torre donde yacían los restos del arta desconocido. Una vez disipada la tormenta, fui con los monjes a examinar los daños. Un lado de la torre había sido cortado como si se tratase de un agudo cuchillo, dejando al descubierto una pequeña habitación. Como el extinto abad me había nombrado su sucesor, los monjes me eligieron para que examinase este cuarto antes de ponernos a restaurar el stupa. Portador de una lámpara de aceite de yak, entré en la pequeña estancia y percibí contra la pared de más allá una antigua imagen de nuestro Señor el Buda. Era muy tosca, y parecía hecha de burda arcilla, y en torno de su cuello había una pieza de tela roja, podrida por el largo tiempo. Las manos de la imagen formaban un estrecho estante en el regazo, y en este estante había una diminuta torre dorada, de unas 2 pulgadas de altura. Supe que era una reliquia santísima, y colocando mi lámpara en el suelo, me arrodillé y rendí homenaje a las semillas del alma de la desconocida persona sagrada. Después reuní a los funcionarios de nuestra casa religiosa y les pedí su consentimiento respecto de la disposición apropiada del pequeño relicario de oro. Fue decisión de ellos que no se lo cambiase de la desmoronada tumba y que se convirtiese en insignia particular de nuestro monasterio. De este modo su virtud pasaría de un alto abad a otro por el término de duración de nuestra orden. Entre los monjes había uno diestro en trabajar metales, y confeccionó una cadena de oro, y una caja adecuada a la pequeña torre, tal como el engarce de un anillo se adapta a una piedra preciosa. Cuando se me entronizó como señor abad, esta cadena fue ubicada en torno de mi cuello, y la llevaré toda mi vida. El venerable Sanjan desdobló el hombro de su mantón y sacó del interior de sus ropas un pesado pendiente de oro con una turquesa engarzada. En el centro de la delicada filigrana estaba la pequeña torre. El alto abad sacó el relicario de su apoyo y lo colocó reverentemente sobre la mesa en medio del grupo. Los 3 sabios y la señora Mainsy se levantaron de sus sillas y rindieron homenaje a la santa reliquia. El alto abad retomó su relato. Esta torre de oro contiene 2 compartimientos. En el superior hay 7 piedrecillas circulares, que parecen perlas. Estas se hallan, por lo común, entre las cenizas de un gran arad después que el cuerpo fue cremado. Son las semillas del alma que ya mencioné. El compartimiento inferior contiene alrededor de una cucharada de finas cenizas grises. Los hermanos de nuestro monasterio comparten conmigo un deseo profundo y reverente de descubrir la identidad del viejo hermano cuyas reliquias están ante vosotros. ¿Puedo sugerir que la graciosa señora Mainsy intente resolver este enigma? El conde Chimenfu, debido a que era conocedor de todas las cuestiones relativas a la elegancia, retuvo la respiración entre los dientes como expresión de aprobación. El relato es extraordinario. Pero ¿cómo restauraremos un suceso remoto partiendo de estos restos venerables pero escasos? La señora Mainsy contempló el relicario durante varios minutos, luego puso una mano en la manga de su manto y sacó una daga pequeña y fina, cuya empuñadura tenía incrustados murciélagos de buena suerte, labrada en ámbar y jade.
dejando la daga frente a la pequeña pagoda que contenía las reliquias del Arad desconocido, se dirigió a los tres intelectuales. Mis señores, se me ocurre que este desafío presenta dificultades insuperables en lo que concierne a nuestras aptitudes mentales. Lamento decir que es preciso estar de acuerdo, tronó el general en jefe Fan Ansú, tirando vigorosamente de sus bigotes. La señora Mainsi inclinó su cabeza. Mi señor general, fuiste siempre un hombre devastado por una decorosa modestia. Permíteme entonces ofrecer mi solución de este muy estimulante problema. Con la cucharita de marfil de su botella de inhalaciones, su señoría colocó reverentemente ante sí unos pocos granos de las santas cenizas en un chato disco de jade. Luego, alzando la daga, abrió diestramente una venita de su muñeca y dejó caer varias gotas de sangre para que se mezclasen con las cenizas. Una mirada de satisfacción y comprensión intensas cubrió el rostro del venerable Sanjan. Se inclinó hacia adelante y murmuró: la ilustre señora es sabia en la erudición del norte, perdóname si valoricé en menos tus distinguidos logros. La señora Mainsi cerró la vena de su muñeca presionando con su pulgar y miró cómo las rojas gotas parecían devorar el polvo gris, el espíritu de la sangre. Mis señores, examinará estas circunstancias. Solo la sangre conoce todas las cosas. Cuando la sangre empezó a coagularse, parecía un granate hondo y redondo que emitía destellos de luz roja oscura. Lentamente, la señora Mainsi se puso de pie, mirando con intensa concentración las llamas que titilaban en torno de la superficie del disco de jade. Con tranquilidad desató los pliegues de su manto pesadamente bordado y quitó de su cabellera los ornamentos de pluma de martín pescador. Mis señores, estamos en presencia de un misterio, realicemos este sacramento con una humildad apropiada a nuestra superioridad intelectual. El general en jefe Fan Ansú, comandante de los ejércitos del Estandarte Verde, y el conde Chimen Fu, consejero privado de la corte de su majestad el emperador, se quitaron sosegadamente las insignias de sus cargos. Se quitaron de sus dedos los anillos con piedras preciosas, y colocaron los diversos adornos y ornamentos ante el pequeño relicario, sobre la mesa. Solo el venerable Sanjan permaneció inmóvil, salvo que quitó las cuentas de su rosario del cuello de su manto. La señora Mainsi, con un vestido de seda blanca lisa, se adelantó, y con la cuchara de marfil alzó la gema de sangre y la dejó caer en los ardientes carbones del brasero. Al instante hubo una combustión. Un denso humo blanco surgió del plato y envolvió a su señoría. En medio del humo ella tambaleó como si estuviese en trance. El venerable Sanjan entonó un mantram con aliento contenido, mientras sus dedos finos y largos pasaban una a una las cuentas del rosario. La señora Mainsi habló entonces con voz distante y sin vida: mis señores, espirituales y temporales, les informaré con toda fidelidad lo que percibo. Mi sangre me llama desde el fuego, y narra una historia a mi mente, a mi corazón y a mis ojos. El venerable Sanjan se puso suavemente de rodillas ante la mesa, y el señor general y el alto abad siguieron su ejemplo. El alto abad murmuró: en esta hora percibimos el perfecto accionar de la ley. La rueda del tiempo gira hacia atrás sobre su antiguo eje. La señora Mainsi efectuó entonces su narración, que fue extensa pero memorable. Hay un camino, detrás están las montañas, y junto al camino está la choza de un campesino. Hace mucho tiempo y muy lejos, el sol está alto, y la tierra está seca. Se acerca un grupo de peregrinos. Son monjes, de mantos amarillos. Algunos son jóvenes, caminan con pasos firmes, otros son viejos y débiles, y se sostienen con callados largos y pesados. En medio de los monjes hay uno de muchos años y de muy noble continente. Su cabeza está rapada, y sus pies desnudos, y oscurecido por el polvo del camino. Lleva un cuenco de arcilla en una mano, y en la otra un cayado con el que apoya sus pasos. Miro en sus ojos, mis señores, son profundos y anchos, y en sus honduras están las llamas. Y hay llamas que titilan en torno de su cabeza y hombros. Los monjes entonan una antigua canción, y el aire está lleno de música de flautas, tambores y campanas que retañen. La señora Mainsi cesó de hablar, parecía exhausta,
y el venerable Sanjan miró su rostro intensamente mientras temblaba en los vapores azul blancuzcos que surgían del brasero. Su señoría retomó la narración, los monjes llegaron a la choza del paisano, y el santo con llamas en sus ojos golpea la puerta. Los demás están a pequeña distancia, observando. La puerta se abre y el pobre campesino está en la entrada. Mira el rostro del anciano monje, y luego cae de rodillas, en oración. El santo sonríe sosegadamente, y sin hablar extiende su cuenco mendicante. Ahora, mis señores, percibo la actividad de la mente del campesino. Es pobre pero muy orgulloso. Su deseo es poner algo de gran valor en el cuenco del monje, pero nada tiene para dar. Más por sobre todo es orgulloso y no admitirá que carece de medios. Entonces recuerda que hay una olla de comida y también recuerda que la comida está echada a perder por causa del calor. Pero también es demasiado orgulloso como para decir la verdad, especialmente cuando muchos monjes le observan. De modo que entra en la casa y trae la olla, y con sus manos desnudas pone comida en el cuenco del santo. Todo el tiempo los ojos del monje están clavados en él, mirando con una sonrisa triste y paciente en su corazón. El pobre campesino no puede soportar los ojos del monje, y luego de llenar el cuenco, vuelve a introducirse rápidamente en la casa. Cuando está solo, el campesino se siente apabullado por la culpa pues sabe que su orgullo le hizo realizar una mala acción. Al sentarse solo, junto al fogón, su espíritu se turba, y ruega que se le perdone el orgullo que hay en él, y se siente muy miserable. Los monjes prosiguieron su rumbo por el camino polvoriento y al anochecer llegan a un bosquecillo de finos árboles, y resuelven pasar allí la noche. Se sientan en círculo y el viejo monje de llamas en los ojos se sienta con ellos en un bajo montículo, con el cuenco de comida en su regazo. Y el viejo monje habla así: venerables y amados hermanos, he aquí el fin de mi viaje, les informaré sobre el prodigioso funcionamiento de la ley. Su voz parece la canción del vina, y el aire se llena con el tintineo de las campanas de plata. Los monjes escuchan atentamente mientras el santo les explica un misterio. Antes del principio del mundo fue escrita esta noche, pues en esta muy auspiciosa ocasión llega el fin de mi karma. En una casita al costado del camino había un hombre con orgullo en su corazón. El hombre, la casa, el orgullo y la olla de comida, me estuvieron esperando muchas edades y muchas vidas. Hoy quedé frente a frente con la perfección de mi destino. Habla uno de los monjes, y su voz está alterada: maestro, háblanos del significado de tus palabras. El viejo monje observa el cuenco que está sobre su regazo y replica: esta comida está contaminada. Cuando la coma, moriré. El monje más joven, que está junto a él, habla nuevamente: entonces tírala, maestro. Comparte con nosotros nuestra comida, hay suficiente. El santo sacude su cabeza: es ley de nuestra hermandad que será nuestra comida lo que se nos ofrezca y no se rechazará parte alguna de ella. Como os dije, esperé este día desde el principio de mi tiempo, pues aquí, dentro de este cuenco fluye la última corriente de mi karma. La señora Mainsy abrió sus ojos un segundo y luego se hundió otra vez en la visión. Pasaron unos días, y veo nuevamente al campesino. Está abandonando su casa, lleva un sombrero de paja, tiene un atado sobre su espalda, y es muy humilde, y todo el orgullo desapareció de él. Su mente me dice que sale en busca del santo, a pedir perdón por su pecado. Avanza por el viejo camino polvoriento, y al anochecer se acerca al bosquecillo de finos árboles. Cuando se aproxima, percibe brillantes llamas que surgen en medio de aquellos, llenando el cielo de humo. Al llegar a los árboles, un monje de manto amarillo sale a saludarle: la paz sea contigo, hermano. ¿A quién buscas? El campesino inclina su cabeza avergonzado: soy un desdichado. He pecado, y vengo en busca del perdón del viejo monje con llamas en sus ojos, que pidió comida en la puerta de mi choza. El monje de manto amarillo guarda silencio y conduce al campesino entre los árboles hasta la pira funeraria que arde. El monje señala el fuego: desdichado, nuestro maestro comió tu alimento contaminado y nos abandonó. Hasta ahora se consume su cuerpo.
Con un grito de desconsuelo el campesino se lanza hacia las llamas pero es retenido por varios monjes. Dejadme morir también, pues por mi orgullo causó la muerte de un santo. Sostenido por los santos, el campesino atribulado es conducido hasta un monje alto y delgado que está solo. Uno dice, Ananda, ha llegado, háblale de la ley. Ananda sonríe grave y tristemente, y retiene al campesino en sus brazos. Lo que liga por el pecado, se desliga mediante la rectitud. Nuestro maestro ordenó que te aceptáramos, pues a través de ti alcanzó la liberación. Hace muchas vidas, antes que recibiera la iluminación, había realizado una mala acción sobre tu persona. Esta era su última deuda impaga. Este fue el fin de su karma. Este es el perfecto funcionamiento de la ley. Entonces el campesino llora, pero, ¿qué ocurre con mi pecado actual? Pues con seguridad, con mi orgullo maté a una persona santificada. Ananda sonríe nuevamente, con una sonrisa muy suave. Ese, hijo mío, es el karma que deberás llevar hasta que aquel contra quien pecaste te libere de igual manera. Únete a nuestra hermandad y dedica tu vida a las buenas obras. Sirve a la ley, y en la plenitud del tiempo tu error se convertirá en acierto. Pasan 3 días y 3 noches. Las santas cenizas están frías. Las reliquias del santo han sido reunidas por los monjes en pequeñas torres de arcilla. Y los hermanos del manto amarillo han partido, entonando sus viejas canciones mientras viajan por el camino polvoriento que conduce sobre las montañas y a través de los valles hasta la liberación. El campesino les acompaña y su cabeza está rapada, lleva el manto amarillo, y en su mano, el cuenco de mendicante. Ahora percibo que la contrición del campesino es sincera. Realiza muchas obras maravillosas, y se convierte en un celebrado arhat, teniendo muchos discípulos. Pasan los años y viaja a lugares y tierras remotas. Sus méritos se tornan tan numerosos que el karma de 500 vidas es transmutado por actos virtuosos. Ahora veo a este sabio santificado y humilde en la plenitud de sus años. Es muy anciano y está muy enfermo, y sentado con sus discípulos junto a la orilla de un arroyuelo, se dirige a los que le rodean. Amados hermanos del sendero medio, no puedo seguir más, llegué al fin de mi vida. Aquí, en este tranquilo lugar, debo separarme de las fatigas de la carne. Debido a la mala acción que mi orgullo me hizo cometer cuando era joven, no recibiré la liberación en esta vida. Debo nacer otra vez y recorrer los caminos de la tierra hasta que pague mi deuda al hombre a quien hice daño. Rogad por mí, hermanos míos, pues mi causa es desesperada. Lo único que puede liberarme ha entrado en la gran paz y no nacerá nuevamente. En esa hora el viejo santo oye el tintineo de campanas de plata, y sabedor de que ha llegado el tiempo de abandonar esta vida, entra en la meditación que es la disolución de la carne. Y lo que sigue, los discípulos no lo ven ni lo oyen, pero se les permite que después sean testigos de las consecuencias. El aire se llena de música celestial y una procesión de seres divinos desciende de los cielos. En medio de la espléndida compañía de los inmortales está el santo con llamas en sus ojos. Lleva un simple manto de tela amarilla, y en una mano, un cuenco de mendicante. Descendiendo de la región luminosa, el santo se acerca al santo moribundo y le extiende su cuenco. El viejo monje, en su última meditación, ve la extraña y tranquila faz del santo, y solloza con angustia en su corazón: oh amado maestro, nada tengo que darte. Oh santo con llamas en tus ojos, tú solo puedes liberarme. Has ingresado en el nirvana. Ya no podré pagar más la deuda. No queda un solo camino, salvo tu compasión, perdóname mi pecado. El santo del cuenco de mendicante sonríe gentilmente, y miles de lucecitas titilan en sus ojos y en torno de su rostro cuando habla. Predicaste la buena ley, realizaste las buenas acciones, y viviste la buena vida. Mira dentro de mi cuenco. No estará jamás vacío. Una vez, hace mucho tiempo, por orgullo llenaste este cuenco con comida contaminada, pero este día, por humildad lo llenaste otra vez con el elixir de la bienaventuranza eterna destilada de las plegarias de gratitud que mereciste por tu desinteresado servicio. En esto está el funcionamiento perfecto de la ley.
Es costumbre de nuestra hermandad que la comida que se reciba, deberá comerse sin poderse rechazar parte alguna. Ven entonces, compartamos el contenido de este cuenco. Has alcanzado la liberación, no por el perdón del pecado sino por la realización de la virtud. Esta es la ley que está más allá de la ley. Aunque los discípulos no comprenden el misterio interior que tiene lugar, de repente observan un milagro. El cuerpo del santo moribundo es consumido ante sus ojos por una llama interna. En pocos momentos todos los restos son cenizas y 7 piedrecillas brillantes. Esto es recogido reverentemente en un plato de arcilla y tiempo después será colocado en una pequeña torre de oro, junto con parte de las cenizas. La señora Mainsy se sentó lentamente y miró con atención al venerable abad, al señor general, y al señor conde, y luego completó rápidamente su narración: mis señores, espirituales y temporales, las semillas del alma y las cenizas de esta pequeña torre de oro son las reliquias del hombre cuyo orgullo produjo la muerte de nuestro señor el Buda. La casa de los pisos cantores. El marqués de Q era señor de 3 provincias y tenía muchos vasallos, pero no se trataba de un hombre superior y no podía escribir poesía. Y porque no era un hombre superior tenía mente pequeña y pies grandes, y no reverenciaba a los 8 objetos santos. Cuando el venerable abad de Chulum llegó con las cenizas sagradas, el señor decurrióse mucho entre sus barbas, diciendo: el polvo de este necio monje no hallará descanso en la tierra de mis 3 provincias. El santo de Chulum replicó: ¿el marqués de Q no desea acumular mérito para su próxima vida? Y porque era hijo de Kai el pescador, y porque no era un hombre superior y porque no podía pintar sobre fina seda, el señor de Q respondió: mi padre se pudre en la oscura tierra, y en poco tiempo yaceré junto a él en el largo silencio. No hay otra vida que esta. Márchate, estúpido, y déjame los días que todavía me pertenecen. El marqués de Q estaba orgulloso, regodeándose de su fuerza, pero su corazón estaba muy perturbado pues razonaba de esta manera: asolé muchas ciudades, maté a los ancianos por su riqueza, y también maté a los hijos de esos ancianos. Y puesto que soy rico, hay señores ambiciosos que envidian mi riqueza, y se conjurarán por causa de mis bienes para destruirme. Y porque no era un hombre superior y porque no respetaba las propiedades y porque tenía muchos enemigos, el señor marqués temía morir antes de la plenitud de sus años. Pero el mandarín de Q tenía mente astuta, y en el extremo de su temor ideó medios que preservasen su vida. Envió a buscar al chambelán de su casa, y se dirigió a él con estas palabras: mi señor chambelán, elegiréis los obreros más diestros de mis 3 provincias, y me construirán un palacio junto a las orillas del río Yau. Los pisos de este palacio serán construidos de modo tal que el peso del pie de un hombre sobre ellos haga que las tablas canten como las voces de los pájaros del bosque de Loo. En medio de este palacio viviré el resto de mis días, para que mis enemigos no se arrastren hasta mí y me maten mientras duermo. Y de este modo el marqués de Q, que no era un hombre superior, construyó la casa de los pisos cantores junto a las orillas del río Yau. Debido al miedo que había en su corazón, el señor de Q se sentaba, día tras día, en una gran silla barnizada, con una maza en sus rodillas, atento al aviso sonoro de los pisos cantores. Y la melancolía se apoderó de su mente hasta que los hombres dijeron que estaba loco. Entonces el señor marqués careció del don de entender las almas de los hombres, por lo que no podía estar al tanto de que el principal de aquellos que conspiraba contra él era su propio hijo, que codiciaba las riquezas de las 3 provincias. Por esta razón el señor de Q no prestó atención al aviso sonoro semejante a los trinos de los pájaros del bosque cuando su hijo único le llevó la taza de té envenenado a la casa de los pisos cantores. De modo que el marqués tomó la taza de manos de su hijo y bebió el veneno sin miedo. Y una gran enfermedad hizo presa de él y supo que estaba a punto de morir, y mató a su propio hijo con la maza de hierro. Debido a que era fuerte y temía morir, el señor de Q luchó 7 días con el veneno de su cuerpo, pero la sustancia maligna había consumido su vida. De modo que el marqués de Q, que no era un hombre superior, murió al 8º día en horas del amanecer, y su cadáver yació en la casa de los pisos cantores junto a las orillas del río Yau. Y los señores temporales de las 3 provincias,
se reunieron en la sala de los leones combatientes y permanecieron silenciosos ante el difunto, y las borlas de sus bonetes colgaban sobre sus ojos. El señor abad de Chulum hizo girar la rueda de la plegaria y entonó a la muerte cánticos del bardo. Cuando terminó, los mandarines recorrieron junto al cadáver del marqués de Q el trayecto de los muertos. Y dejaron el cuerpo en una tumba de piedra gris junto a las orillas del río Yao. Luego cada uno de los señores regresó a su casa y se alegró en su corazón de que hubiese muerto el señor de Q, que no era un hombre superior. El venerable abad de Chulum estaba leyendo las sagradas escrituras de nuestro señor Buda cuando percibió interiormente que un espíritu deseaba hablar con él. Por ello permitió que el incorpóreo entrase y fuese bienvenido, y el espíritu del marqués de Q estuvo ante él en la sala de los 10.000 libros. El alto abad del sombrero amarillo trajo té y lo puso ante el espíritu, y habló así: percibo con mi ojo interior que mi señor de Q, que hace tan poco se despidió de su cuerpo, desea conversar conmigo. ¿Beberá mi té en el monasterio de Chulum? Me sentaré con el venerable abad y beberé su té, replicó el espíritu, y porque me despedí de mi cuerpo, hay algunas cuestiones que deseo discutir con el obispo del sombrero amarillo. El santo de Chulum cerró el libro de las sagradas escrituras y se sentó sosegadamente en su silla diciendo: estoy atento a las palabras de su difunta excelencia, el marqués de Q. Mi señor abad, estoy gravemente perturbado pues percibo que aunque mi cuerpo ha muerto, todavía vivo. El mandarín de Q sostuvo la fina taza de porcelana con ambas manos y bebió su té. Luego continuó: la circunstancia es embarazosa e inconveniente. El obispo del sombrero amarillo hizo profunda reverencia y murmuró: tengo compasión del infortunio del difunto señor marqués. El espíritu habló nuevamente: estoy inconmensurablemente deprimido ante la perspectiva de una existencia continuada, especialmente si estoy obligado a ser testigo del mal manejo de mis bienes por mi honorable tío, de dotes distinguidas y pobre juicio. Comprendo la lamentable situación en la que mi señor de Q está tan desdichadamente ubicado, replicó el abad de Chulum mientras servía más té. Contemplo otra posible probabilidad, prosiguió el difunto marqués: hace unos años hallé conveniente asesinar a mi venerado hermano, el vizconde de Fa. Presumo que él también sobrevive en este detestable estado. Si ahora nos encontráramos, esto sería muy carente de delicadeza. El señor abad unió sus manos en las largas mangas de su manto e inclinó su cabeza asintiendo. Luego, me parece recordar que contribuía a que mi amado suegro, el mandarín Yan, fuese muerto con tormentos porque me desagradó en un asunto trivial. Otra asociación entre nosotros podría considerarse desagradable. Eso puede ser fácilmente explicable, admitió el señor obispo. El fantasma del marqués de Q guardó silencio varios minutos mientras se apantallaba con un abanico de plumas de pavo real. Luego el espíritu habló otra vez: aunque mis opiniones en todos los asuntos son superlativas, no, me fastidia descubrir un leve defecto en mi juicio. Enteramente contrario a mis conclusiones personales sobre el particular, percibo que soy inmortal. Un hombre de tus logros apreciará cómo este fútil error minó mi comprensión de mi propia infalibilidad. Solo por el momento, mi señor abad, estoy ligeramente confuso. ¿Cuál sugerirías que es el procedimiento apropiado para un hombre de mi exquisito cultura que se halle bajo estas desagradables condiciones? Después de una pausa apropiada, el venerable abad preguntó cumplidamente: ¿el difunto marqués de Q planteó esta dificultad a su excelencia el sapientísimo guardián de las murallas y fosos? El señor mandarín frunció levemente el ceño: por ser un hombre de honestidad escrupulosa, estoy forzado a admitir que, debido enteramente a la presión del momento, he descuidado esta formalidad. También estoy en otra desventaja. Para un hombre distinguido como yo, no parecería conveniente seguir sin que se le atienda, pues no tengo séquito. La sombra de una sonrisa atravesó el rostro del obispo del sombrero amarillo: tal vez el señor marqués acepte mis servicios en esta emergencia. El mandarín de Q replicó cortésmente: aunque en el pasado discrepamos en ciertas cuestiones, por naturaleza estoy por encima de toda pequeñez de carácter, tienes mi permiso para acompañarme en esta ocasión. El señor abad inclinó su cabeza con apropiada humildad: como maestro del monasterio de Chulum mi influencia está siempre a tu disposición.
Luego el venerable sacerdote entró en meditación, y saliendo de su cuerpo quedó junto al difunto marqués de Q en las orillas de la tierra gris. Con tu permiso avanzaremos para informar a los habitantes de este lugar sobre la llegada del distinguido mandarín que fuera amo de 3 provincias. Caminaron juntos una corta distancia por un ancho camino. El señor abad estaba un poco adelantado y sobre el costado izquierdo, según las características de la ocasión. Frente a ellos se alzaba una alta puerta, ancha y profunda, custodiada por imágenes de los reyes del dragón. Ante la puerta había una gran pantalla de madera de teca con un solo panel, y frente a la pantalla estaba sentado el señor de las murallas y los fosos en una silla de marfil tallado. El bonete imperial sobre su cabeza daba testimonio de su dignidad y fortuna. El obispo del sombrero amarillo avanzó, y arrodillándose reverentemente, tocó con su frente la tierra gris del camino. Felicitaciones al rey de las murallas y los fosos de parte del abad de Chulán, siervo de nuestro señor el Buda. El anciano de la silla negra alzó su mano con gesto benévolo. Los monjes del iluminado siempre son bienvenidos ante la puerta de mi casa. ¿Qué te trae aquí, venerable señor? Una circunstancia de importancia inusual, majestad. Su excelencia el marqués de Q, cuyos logros indudablemente conoces, entró en la gran tierra tan precipitadamente que se halla sin séquito apropiado. El anciano sentado ante la pantalla asintió con la cabeza. Hace largo tiempo desde que llegó ante mi puerta un príncipe con su buena cohorte. El señor abad estaba muy serio. El mandarín de Q me honró permitiéndome actuar como su chambelán, y con esta facultad hago conocer su presencia a su augusta persona. El dios de las murallas y los fosos murmuró con voz de viento al caer la noche. El mandarín de Q puede acercarse a mi silla. El señor marqués se ajustó las ropas, avanzando, efectuó apropiadas reverencias. El anciano de la silla le miró con atención. Mi señor de Q, ¿cuál es tu petición? El marqués, por no ser hombre superior, guardó silencio por un momento, inseguro de sus palabras. El venerable alivió la tensión de la situación. El mandarín de Q está abrumado por tu augusta presencia y no puede hablar por pura modestia. Solicita el derecho y el privilegio de trasponer esta puerta para presentarse en persona ante el serenísimo de las serenidades, el emperador de Jade. El guardián de las murallas y los fosos sonrió benignamente al señor abad. Venerable monje, si este es tu deseo para el marqués de Q, así será. Jamás será rechazado el pedido del siervo del Buda. Puedes conducir a su excelencia dentro del gran salón de la extensión de la gracia. Lentamente se abrieron los portales de la entrada profunda sobre sus cansados goznes, y el abad de Chulún condujo al espíritu del señor marqués a través del umbral abrumado de sombras. Más allá había un vasto corredor con pilares a ambos lados. Este corredor era tan largo que su extremo más distante se ocultaba en las nieblas de la distancia. Mientras avanzaban, el marqués de Q habló en voz baja. El extraordinario esplendor del mundo celestial hace que en mi mente surja una natural ansiedad. ¿La inusual grandiosidad de esta región eclipsará el brillo de mis logros? Si esto ocurriera, yo no recibiría el grado de deferencia a que estoy acostumbrado. Más allá del largo corredor de pilares había escaleras que llevaban hasta el mismo cielo. En medio de las escaleras estaban las piedras de los dragones protectores que custodiaban el camino contra los demonios del submundo. Cuando finalmente el alto abad y el señor mandarín llegaron a la cima de las escaleras, se abrió ante ellos el palacio del emperador de Jade. Entraron en la sala denominada la Gloria del Mundo. En medio de la cámara de la piedra preciosa estaba el pabellón del trono con columnas de jade blanco puro. La casa del trono estaba tapizada con cortinas de seda blanca, tan finas como la niebla que se junta al amanecer junto a las orillas del río Yao. En la parte más distante del pabellón del trono, en una silla de piedra verde brillante, estaba sentado Yuhuan San-Ti, gobernante supremo del mundo mundanal y regente del cielo padre. Sus ropas estaban enjolladas con figuras de las estrellas y constelaciones, y llevaba el gran cetro contra su pecho. La cabeza del emperador estaba descubierta, y caía sobre sus hombros una larga cabellera oscura. Solo le servían de séquito 2 leones echados a sus pies. El abad de Chulún avanzó hasta el pie del pabellón del trono y se arrodilló en un gran almohadón,
poderosísimo de todos los poderosos, emperador supremo de todos los reinos de la tierra, te traigo la paz del Señor cuyo trono está sostenido por los rayos cruzados. Recibe las palabras de loor pronunciadas por el alma adamantina a través de los labios de su sacerdote. Rendimos homenaje a quien tiene la faz del sol, mi señor abad, dijo una voz profunda y bella, salida del pabellón de jade. También percibimos que trajiste contigo al espíritu del marqués de Q, recientemente fallecido. Hazle avanzar y que rinda homenaje al trono. El mandarín de Q, muy turbado por la magnificencia de la persona imperial, avanzó con vacilación, y con miedo en su corazón se arrodilló en el almohadón, muy trascendente, inmortal y honrado por el cielo emperador de Jade, recíbeme en tu imperio. El trono quedó en silencio muy largo tiempo, y luego el emperador del mundo habló, mi señor marqués, nuestra casa es grande y somos el gobernante de 70 veces 70 reinos. ¿Cuál es la sabiduría de nuestro señor abad en esta cuestión? El venerable maestro de Chulún habló despaciosamente y con extrema deferencia, si ello complace a su majestad, que el destino del marqués de Q, recientemente fallecido, sea custodiar al emperador del Pico Oriental. Esto es de acuerdo a las propiedades, pues el señor marqués no tiene hijo que ofrezca sacrificio en su memoria. El emperador de emperadores replicó, estamos al tanto de esta circunstancia desgraciada y actuamos según la sugerencia del venerable abad del sombrero amarillo, que su augusta persona, el emperador del Pico Oriental, se acerque al trono. Un panel secreto, en la pared de la cámara de la piedra preciosa, se abrió silenciosamente, y un hombre alto y majestuoso, de largas vestimentas de brocado de seda amarilla con pájaros fénix color vermellón, se acercó con paso imponente a las gradas del pabellón blanco. Alzó su brazo saludando al trono, y luego quedó de pie orgullosamente con los pies separados y las manos hundidas profundamente en su ancho cinturón. Soy Taiyo, emperador del Pico Oriental. Obedezco al llamado del emperador de Jade de la Casa Media. El trono aceptó el saludo con estas palabras, muy gracioso primo, es nuestro placer que administres las necesidades, espirituales y demás, del marqués de Q, recientemente fallecido y aquí presente. Que sea instruido sobre las normas de nuestro reino. El gobernante de 75 cargos se dirigió una vez más al trono. ¿Quién patrocina al mandarín de Q? ¿Con qué derecho ingresa en nuestro dominio? El venerabilísimo abad de nuestro señor el Buda, su santidad de Chulún, maestro de la casa del sombrero amarillo. Es suficiente, tronó el emperador del Pico Oriental, que el mandarín de Q se levante y me siga. El señor de Q, que estaba arrodillado con su rostro en el piso de verde jade, alzó su cabeza y miró por primera vez al emperador del Pico Oriental. Este augusto personaje llevaba un bonete negro, y ante sus ojos había una larga y gruesa franja por lo que su rostro no podía verse. El abad de Chulún avanzó y saludó al mandarín de Q, no puedo ir más allá de este sitio. Mi cuerpo me llama y debo regresar. Tu destino es custodiar a quienes hacen girar la rueda de la ley. Adiós, mi señor marqués. Hasta que el gran día esté con nosotros. El anciano sacerdote se volvió y descendió las escaleras que le conducían otra vez al mundo mortal. El señor de Q, que no era un hombre superior, siguió humildemente al emperador del Pico Oriental, y llegaron al fin a un lugar montañoso donde crecían retorcidos árboles entre las rocas. El gobernante de los 75 cargos dirigió la marcha por un tortuoso sendero hasta la entrada de un templo tallado en la piedra de un alto acantilado. Dentro del templo había una imagen inmensa, y ésta tenía ante su rostro un gran espejo de plata bruñida. El emperador del Pico Oriental habló, el nombre de este espejo es el ojo del destino. Mira en él, mi señor mandarín, y presta atención a la sombra. Cuando el marqués de Q miró en las plateadas honduras, el gobernante de los 75 cargos, con la negra franja sobre su rostro, permaneció de pie junto a él. En el espejo aparecieron las oscuras y quietas aguas del río Yao, y el sol poniente recortaba las deshilachadas velas de una barca pesquera. El emperador del Pico Oriental murmuró suavemente, en esta barquilla, mi señor mandarín, has nacido, tú, hijo de Kai el pescador. Ayudaste a tu padre con sus redes y juntaste madera para su fuego junto a las orillas del río.
No es así. El espejo revela la verdad, replicó el espíritu del señor de Q, pero eso fue hace mucho tiempo. Yo era un niño y no había jurado todavía sobre mi corazón que me convertiría en el amo del río. La escena del disco luminoso cambió, y había un alto borde de tierra que se extendía sobre las calmas aguas del Yao. Este sitio lo conozco bien, continuó el señor Mandarín, muchas veces escalé en mi juventud aquellas orillas y contemplé el largo curso del río. Cuando llegué a ser amo de las 3 provincias de Q, construí mi palacio de los pisos cantores. Cuando el señor marqués terminó de hablar, apareció en el espejo la forma de una joven. Tenía rostro ancho y chato, y sus ojos estaban muy separados, y había tristeza en ellos. Su cuerpo era fuerte y llevaba una corta chaqueta gris. El emperador del Pico Oriental retomó la hilación del relato. La hija del amo de las redes anhelaba ser la madre de tus hijos. Te hubiese dado muchos hijos para honrar a su padre, y al anochecer, cuando las barcas llegasen, habrías oído su canción meciéndose en las brisas del río. Fue entonces cuando el espejo mágico se nubló con pelea y destrucción. Había batallas en vastas planicies y ante las murallas de las ciudades. Había guerreros con armaduras de bambú, cabalgando jacas, y el aire se oscurecía con las flechas. Había humo de ciudades incendiadas entre las colinas, y largas filas de tumbas nuevas se alzaban en los lugares a nivel. El gobernante de los 75 cargos siguió hablando: de este modo es como te hiciste señor de las 3 provincias. Mataste a todos los que se opusieron a tus propósitos, y colgaste sus cabezas de las murallas de sus ciudades. ¿No está escrito que el lugar del general victorioso está entre quienes lloran a los muertos? ¿Debo continuar? El señor de Q apartó su vista del ojo del destino. ¿Por qué soy asediado por estos fantasmas? En el mundo mortal el hombre debe ser amo o esclavo. Quien gane poder, deberá arrancárselo a otros hombres y retenerlo a toda costa. Siempre ha sido así. ¿Por qué se me culpa? El emperador con la franja sobre su rostro hizo un gesto de leve disculpa. Excelentísimo marqués, nadie te culpa. Nadie sería tan poco delicado. Solo se te recuerda, no hay culpa a no ser que tú mismo te culpes. Sé lo bastante bondadoso de mirar una vez más en el espejo. En la superficie luminosa, el marqués de Q vio el palacio de los pisos cantores en las orillas del río Yao. El emperador del Pico Oriental habló solícitamente: ¿no fue aquí que te refugiaste de tus enemigos y protegiste tu vida con un ingenioso ardid que hacía que las tablas de los pisos cantasen con las voces de los pájaros del bosque? ¿No fue aquí que moriste por el veneno que te preparó tu hijo único? ¿No fue aquí que mataste a tu hijo con una maza de hierro? ¿Y no viniste a mi dominio porque no hay nadie de tu sangre que llore tu muerte? Fuiste ambicioso para abandonar el río, y en un palacio de laca roja y dorada junto al río hallaste el fin de la ambición. Aquí pereció el marqués de Q, amo de las 3 provincias, asustado, solitario y sin amigos. El señor de Q guardó silencio pues su corazón le agobiaba, su orgullo había desaparecido, y una extraña desesperación devoraba su alma. Al fin dijo en voz baja: sabía que vendría el día de mi muerte, pero me sostenía la convicción de que moriría para el silencio y el olvido. Yo creía que el mundo recordaría solo mis valientes empresas, y que se me llamaría un hombre superior. Lamentablemente, murmuró el emperador del Pico Oriental, sucedió de otro modo. El mundo olvidó tus hazañas y tú recordaste tus errores. Una situación lamentable pero inevitable. El señor de Q se postró ante el gobernante de los 75 cargos y le suplicó con estas palabras: muy augusto y poderoso príncipe, percibo que debo acogerme por entero a vuestra sabiduría y misericordia. Leíste el secreto de mi corazón. No soy un hombre superior, soy el hijo de Calla el pescador y no soy instruido. Pero tengo una virtud natural producto de mi padre, que fue un valiente aunque humilde e iletrado. Encontraré mi destino con coraje. Los labios detrás de la negra franja respondieron, y la voz y las palabras fueron amables. Cierto día, hace mucho tiempo, el Señor iluminado descendió del cielo Tusita para redimir a todas las criaturas que habitan los 33 mundos.
Él aceptó en sí mismo la ilusión de la rueda y sus 6 regiones. Y compareció ante el trono del emperador de Jade con una simple túnica de color azafrán. Y enseñó a los 70 veces 70 reyes el misterio del camino medio que conduce a la gran paz. Y todos los gobernantes y príncipes del camino amarillo se inclinaron y adoraron al iluminado. Pesado es el pecado que me agobia, gimió el señor marqués, pues en mi ignorancia negué un codo de mis tierras para recibir las cenizas de su santo sacerdote. El emperador del Pico Oriental resumió su relato. Así sucedió que el perfecto Buda recorrió todos los senderos del mundo gris, y donde quiera sus pies reposaron, crecieron azules flores de loto, incluso en la oscura superficie del lago de la segunda muerte. Debido a él, tu causa no es desesperada. El mandarín de Ku golpeó sus manos y las levantó hacia el gobernante de los 75 cargos, muy noble y augusto príncipe, ten piedad de la enfermedad de mi espíritu. Revélame el camino de la salvación, para que rehaga mis errores cometidos y llegue, al fin, a la gran paz en mi propio corazón. El emperador del Pico Oriental inclinó su cabeza con gesto de aprobación, y la negra franja cimbró ante su rostro. Te conduciré hasta el anciano rey que hace girar la rueda de la ley, mirarás la rueda que gira eternamente en el eje de la ignorancia. Cuando medites en el misterio de la rueda, un sopor atacará tu mente, y se apoderará de ti un sueño sin sueños. Cuando despiertes del sueño de siglos, renacerás como un infante en la barca de un pescador del río Yao. Ese día estarás contento de reparar sus redes. Y también ese día la casa de los pisos cantores estará en ruinas, y los hombres dirán que una vez habitó allí un mandarín cruel. Pero no te acordarás de eso. El gobernante de los 75 cargos se inclinó y ayudó al mandarín de Ku que estaba a sus pies, y ambos se incorporaron juntos. Luego el señor de Ku formuló esta pregunta: Augustísimo que conoces todo el quehacer de mi corazón, ¿por qué cubres tu rostro con la borla de tu bonete? ¿Quién eres, si puedo saberlo? Puedes saberlo, si lo deseas, mi señor marqués, replicó el emperador del Pico Oriental, pero esto también será olvidado después que hayas visto la rueda. Soy el hombre superior. Lentamente se quitó el negro bonete y bajó la borla de su rostro, y el señor de Ku vio por primera vez los rasgos del gran príncipe. El marqués de Ku estaba tan atónito que no pudo moverse ni hablar, pues el rostro que contemplaba era su propio rostro. El hombre superior puso su mano sobre el hombro del marqués de Ku, y ahora le complace al venerable abad de Chulun que vayamos juntos hasta el anciano dios de la rueda.